vamos de inmediato con nuestra coordinadora y, por supuesto, con nuestras invitadas de hoy. Profesora Diana Higuita, bienvenida a este espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias, Alex. Un saludo muy especial para tu audiencia y para las profesoras María Cristina y Natalie Montoya que hoy nos acompañan. Como lo has dicho, este es digamos, el programa de apertura de un ciclo que busca eh, digamos, conmemorar los 30 años de la Constitución Política, una conmemoración a la que se suma el Instituto de Estudios Políticos y particularmente la línea Política y Derecho. El ciclo de programas, digamos, aborda desde el punto de vista histórico, pero también teórico y desde un balance, digamos, político y social, cómo ha sido cómo han sido esos 30 años de vigencia de la Constitución Política del 91. Si se compara con nuestra vida republicana, ¿cierto? Con 200 años de vida republicana que tenemos, 30 años parece muy poco, ¿cierto? 30 años es muy poco. Mal contados, yo creo que uno podría eh, pensar que, digamos, en esos 200 años hemos tenido alrededor de 15, 16 constituciones, digo, mal contadas. Y en esos últimos 30 años en los que hemos tenido esta vigencia de la constitución actual, esa constitución ha sido, si se quiere, reformada, ¿cierto? También muy mal contada, alrededor de unas 50 veces. No siempre ha sido, digamos, de reformas de tipo estructural. Ha habido también reformas, digamos, no necesariamente estructurales, más bien cosméticas, pero el hecho de contar con 50 reformas, alrededor de 50 reformas, ya dice mucho de qué ha sido o de cómo se ha vivido esta vida constitucional o estos 30 años de vida constitucional. Entonces, parafraseando un poco al poeta, ¿cierto? Esto ha sido como que ha vivido poco y se ha cansado mucho esta constitución, ¿cierto? Se ha manoseado mucho, la han manoseado mucho en estos 30 años. Entonces, un poco para entender también en este programa de apertura del ciclo, eh, qué es una constitución, cómo se hace una constitución y también poner digamos, esta reflexión que tiene una carga teórica importante, pero también para ponerla un poco en contexto. Profesora María Cristina, bienvenida. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias, Alexander. Gracias por la invitación a la emisora. Gracias a ti, a Diana y a Natalie por ese espacio para celebrar nuestra Constitución. 30 Y, por años supuesto, después, hay mucho que celebrar, como también mucho que esperar todavía de ella. pero bueno, usted ya nos está poniendo preguntas que más adelante le vamos a formular. Antes de que comience con esa primera pregunta formulada por la profesora Diana, también aprovechemos para saludar a la profesora Natalie en ese espacio, la profesora Natalie Montoya. Bienvenida, profe, ¿cómo le va? Profesora Natalie, por favor enciende el micrófono para que le podamos escuchar de la mejor manera, por favor. Le Alexander, repetimos el saludo y la bienvenida. ¿Cómo está? le decía que muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación a este espacio público de la Universidad de Antioquia. Y como dice la profesora María Cristina, creo que mucho por celebrar y mucho por esperar. Entonces, en este espacio pedagógico esperamos como aproximarnos a qué es eso que tenemos que celebrar. Muchas gracias. Profesora Diana, antes de esa primera pregunta frente a lo que significa la Constitución, un tema general para nuestros oyentes que ingresan hoy en ese espacio de la emisora cultural y es, ¿qué tendremos? Es decir, en términos de espacios para compartir, como usted dijo, para analizar, para celebrar, en el buen sentido de la palabra académico, pero por supuesto para conversar. ¿Qué tipo de espacios tendremos durante las próximas semanas justamente en este horario aquí en la emisora? Muy bien. El ciclo, digamos, se propone no solo hacer una reflexión muy general en este primer momento, digamos, digamos, unas reflexiones fundamentales sobre constitución y democracia. Profesora Diana, ¿cuál era esa primera pregunta que yo quería plantearle tanto a la profesora María Cristina y a la profesora Natalie? Sí, digamos, la idea es como que empecemos cuando nosotros estamos preguntando por, bueno, ¿qué estamos celebrando? 30 años de qué, ¿cierto? 30 años de una constitución. Lo primero que uno tendría que aclarar es qué es eso de una constitución y por qué es importante, ¿cierto? Porque es importante, digamos, hablar
de una conmemoración, digamos, de un proyecto constitucional que nace hace 30 años, ¿cuál es la relevancia de ese proyecto? ¿En qué sentido es importante una constitución? Profe María Cristina. Bueno, las constituciones son proyectos políticos situados en la Europa continental, en los Estados Unidos de América, como reivindicaciones de un grupo social muy concreto, hombres blancos propietarios que querían limitar el poder monárquico. Sin embargo, esa construcción, esa narrativa liberal, se traslada en los primeros espacios, si se quiere, de la descolonización de nuestra realidad latinoamericana, y las constituciones se van a convertir en espacios de instituciones, de libertades, de controles al poder, obviamente en sociedades que no estaban tan desarrolladas. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque generalmente cuando se plantea para qué necesitamos o queremos una constitución, la respuesta básica es limitar el poder, reconocer derechos. Y obviamente ese es un proyecto que estuvo situado en una realidad liberal y en una economía muy concreta. Sin embargo, las constituciones fueron luchadas por grupos y movimientos sociales, que lucharon por estar incluidas en la figura del reconocimiento constitucional. Y ahí estamos mirando la reivindicación de mujeres, la reivindicación de personas que teniendo condiciones económicas, hablo de trabajadores, campesinos, pero también personas que su condición, origen, raza, van a determinar que tienen que estar reflejados en la Constitución. Hace 30 años, la Constitución, además de crear espacios de reconocimiento, porque la Constitución del 36, del 86, una Constitución que en el año 36 reconoció algunos derechos, pero no todos, para trabajadores y para, de alguna manera, mujeres, la verdad no reflejó la sociedad que teníamos, plural, multicultural, multiétnica, y una sociedad que quería la paz. Hace 30 años, el proyecto constitucional quiso integrar a toda esa sociedad que había estado alejada y sin voz. Obviamente no quedó reflejada toda la sociedad, pero esa fue la gran ganancia de hace 30 años. Escucharnos en medio del miedo, porque justamente como hoy, 30 años antes, teníamos la sensación de abismo y que la democracia no podía continuar en la medida en que era una democracia excluyente, liberal, llena de intereses que determinaban finalmente derechos a muy pocos. Yo creo que eso hizo la Constitución del 91, que nos viéramos reflejados. Por supuesto no en los óptimos, pero en las luchas de ese momento, que han ido siendo ganadas a lo largo de 30 años. Y hablo de reconocimientos de derechos sociales, por vía de tutela, reconocimientos de derechos de igualdad, civiles, de personas del mismo sexo, de parejas del mismo sexo que han querido tener familia y que han querido tener un proyecto de vida también común, de nuestros hermanos mayores, los indígenas, obviamente falta. Pero esa fue la ganancia hace 30 años. Profesora Natalie, la misma pregunta para complementar lo que dijo la profesora María Cristina. Con lo que dice la profesora María Cristina, yo quisiera apuntar como dos asuntos adicionales. Me parece fundamental que ella sitúe las constituciones como proyectos políticos de hombres blancos precisamente y que luego ese proyecto político se puede instrumentalizar de otra manera y termina significando algo para otros grupos sociales. En ese sentido, yo quisiera reiterar dos cosas: que la Constitución, aparte de ser una norma jurídica, no cualquier norma jurídica, la norma jurídica más importante del ordenamiento jurídico, tiene una dimensión representacional, simbólica y aspiracional. O sea, esas son las tres cosas que yo quisiera como resaltar en este momento. Y de ahí su importancia política para los grupos sociales que tal vez no son aquellos que están en el poder. Es decir, la Constitución como límite al poder y como garantía de los derechos
también se constituye en términos simbólicos y en términos aspiracionales hacia dónde vamos, porque la Constitución, como bien decía la profesora, no es un reflejo de la sociedad, es una aspiración, es una guía, es hacia dónde nos dirigimos, y por eso es muy importante que en esa Constitución estén representados la mayor parte de grupos sociales o de aspiraciones sociales, económicas, territoriales y políticas que estén en la sociedad. Entonces, en ese sentido, si uno resalta esos tres aspectos, creo que la Constitución Política del 91 cumplió con el objetivo, por lo menos, de ser un pacto democrático amplio. Y cuando digo pacto democrático amplio, es que se incluyeron a sectores que tradicionalmente no se habían incluido en nuestra vida republicana. Y eso hace que la Constitución Política, y yo creo que por eso volvamos a lo que habíamos dicho antes, que estamos celebrando, eso hace que tengamos que celebrar que todavía en términos aspiracionales, representacionales y simbólicos nos vemos ahí. Es decir, cuando yo leo la Constitución, todavía digo sí. O sea, este es el país que yo quisiera construir, este es el país donde yo quisiera vivir, este es el pacto, trabajo y proyecto político del cual quisiera ser parte. Y yo creo que eso es muy importante celebrarlo. Claro, ahí habrá muchas cosas para echar de menos, y es como en 30 años no lo hemos logrado materializar, es decir, ¿qué nos pasó? ¿Quién se apropió de esa Constitución? O sea, hay otras preguntas por hacerse, pero nuevamente cuando yo leo la Constitución todavía, y yo creo que ahí también hay una dimensión importante de la Constitución, es la dimensión emocional. A mí todavía me emociona leer acerca del proyecto constituyente del 91 y todavía la Constitución me emociona como pacto político. Y yo creo que eso como que cumple una función fundamental en términos de acuerdo y en términos de conversación. Entonces, en ese sentido, más allá de que sea un pacto político, más allá de que sea una norma jurídica, yo quisiera como resaltar ese aspecto emocional, simbólico, representacional y aspiracional que creo que todavía nos convoca. Eso. Muy Ahí, bien. ahí surge una pregunta adicional y es para procesos como el nuestro, recapitular, si es del caso, pero también hablar del proceso en general y es cómo se hace una constitución. Es decir, quienes tenemos una memoria de lo que sucedió en aquellos años 80 y 90, porque tenemos más de 40, 50 años, parece que la tenemos clara que estábamos viviendo. La pregunta es, una constitución obedece a ese tipo de procesos. La profesora María Cristina justamente lo estaba recordando, justamente campesinado, organizaciones sociales, digamos ciudadanía. Pues la pregunta es, ¿cómo se hace una constitución? ¿Siempre es igual como en procesos como el nuestro? Hacer una constitución tiene una carga cultural heredada, y es que ella requiere una sociedad que quiere un diálogo, escuchar al distinto, escuchar al diferente, escuchar. Y en eso el constitucionalismo liberal y el actual son legatarios de una versión del contractualismo típica, obviamente, de épocas decimonónicas, pero ahora es real. Digamos, cuando se habla de cómo hacer una constitución y qué se requiere espacios de diálogo. Y eso, independientemente de la ideología, si tiene 200, 300 años, se mantiene. Los diálogos que se propician en torno a la creación de una constitución son los que van a determinar los alcances y el compromiso democrático en torno a la misma. Y ahora lo decía Natalie, lo decía muy bien. Se trata de diálogos lo más amplios posible, donde todos y todas podamos estar incluidos. Probablemente las grandes fallas de las constituciones, y lo vimos a lo largo del siglo XIX en Colombia, eran que ellas eran utilizadas para excluir a los adversarios políticos, que perdían guerras civiles. En esto recordar el trabajo magnífico de nuestra maestra María Teresa Uribe. Las constituciones terminan excluyendo, y probablemente esa versión de hacerlas, de cómo hacerlas, sin tener en cuenta al otro, es la que genera que finalmente terminen creando proyectos antidemocráticos. Por lo tanto, la Constitución requiere diálogo que
posibilite la inclusión de los otros. La otredad es importantísima en los diálogos de las constituciones actuales. Y eso creo que es lo que hace que una constitución se haga, y se haga como proyecto social, no como norma que instituya ciertas limitaciones al poder o ciertos derechos, no, como compromiso. Y como lo decía la misma Natalia, las constituciones son utopía. Esa utopía es un compromiso en el que estamos incluidas todas y todos. Y si no se hace, pues evidentemente las constituciones no existirán. ¿Cómo se hace? Con diálogo. Con diálogos posibles, tolerantes, pluralistas, empáticos. Diálogos sin la idea de egoísmo ilustrado, típico de ¿para qué me sirve una constitución a mí? No, a todos, a todas. Y además de los diálogos, esos diálogos van a posibilitar las prácticas cotidianas democráticas, porque es que la Constitución es algo más que una norma, es un compromiso de vivencia social, pero es un compromiso de respeto por el otro. Y si eso no se toma en los diálogos previos para construirla, no va a haber constituciones, van a haber normas supremas aplicadas directamente, a veces por jueces, a veces por el Ejecutivo. Eso no va a generar democracia. ¿Cómo se hace una constitución? Con diálogos, con actitudes de respeto al otro, porque una constitución tiene la utopía de construir una democracia. Yo dejaría ahí. Ok, a mí me gustaría un poco también tener la apreciación de Natalie, pero no sé cómo vaya a enfocar ella la respuesta, pero también un poco sobre el mecanismo, ¿cierto? Como, digamos, relacionado, o digamos, la pregunta relacionada a cómo es precisamente ese proceso constituyente, qué actores hay ahí. Y esto, bueno, más adelante vamos digamos, hay una pregunta muy concreta sobre el asunto, digamos, propiamente el proceso constituyente y de la comparación, por ejemplo, con el caso chileno, sobre la pertinencia, pues, de esa comparación. Pero es, digamos, la pregunta más orientada como en ese sentido, como cómo se hace, pero con los pasos, el procedimiento, ¿cierto? ¿Qué se necesita para que esa constitución florezca, ¿cierto? Para que se haga, para que se realice. Quisiera primero, con respecto a lo que dice la profesora María Cristina nos muestra la visión del constitucionalismo liberal. Y cuando dice que la Constitución necesita diálogo, es cierto, claro, desde el constitucionalismo liberal. Pero yo creo que en América Latina y en general en el mundo hay una corriente que nosotros los liberales no estudiamos mucho porque no está de acuerdo con lo que creemos que debe ser una constitución, y es el constitucionalismo más conservador y reaccionario. Y para ese constitucionalismo conservador y reaccionario, lo digo porque tengo muy en la cabeza el caso chileno, precisamente porque estudié allá, y es que la Constitución no es un diálogo. La Constitución la hacen los técnicos, la Constitución la hacen los expertos, la Constitución la hace quien está en el poder para poder impedir que el siguiente, o que si el adversario llega a gobernar, como diría uno de los grandes constitucionalistas latinoamericanos, que yo nunca estudié en la universidad precisamente porque es un tipo muy conservador, que es Jaime Guzmán Errázuriz. Jaime Guzmán es el padre de la Constitución chilena, y él decía claramente que la Constitución era el mecanismo que tenía, digamos, en ese momento la dictadura, para si el adversario llegara a gobernar, se comportara tal y como él se habría comportado. Y eso me recordaba mucho cuando yo leía a Jaime Guzmán, me recordaba mucho al maestro Valencia Villa y a esta tendencia que mencionó María Cristina, y que también lo ha estudiado la profesora María Teresa Uribe de Hincapié, y son las cartas de batalla. Lamentablemente, las constituciones muchas veces se comportan como cartas de batalla, es decir, como los triunfos momentáneos que quedan consagrados en normas jurídicas de una jerarquía especial que le permite a quien está en el poder limitar el poder del que sigue. Y normalmente esto tiene orientaciones políticas. Entonces, decir que la Constitución necesita diálogo, profe, es partir de una convicción con la que yo estoy de acuerdo, que es la convicción liberal de que la Constitución debe ser eso, un pacto y un reconocimiento del otro y un diálogo. Si partimos de esa convicción liberal, Diana, uno tendría que decir que las constituciones
se organizan como grandes diálogos nacionales a través de la democracia representativa. En términos ideales, ¿qué es lo que debería pasar? Y es que debería haber una democracia robusta de base que recoja todas las demandas o que recoja en términos aspiracionales o representacionales lo que está pensando la sociedad. Y eso se hace a través de, por ejemplo, asambleas populares, diálogos abiertos en la escala territorial más micro, en la escala barrial, en la escala universitaria. Y ese diálogo puede darse o, digamos, por escalas territoriales o también puede darse en términos gremiales. Entonces puede haber conversaciones a nivel, por ejemplo, de los empresarios, a nivel de los universitarios, a nivel, bueno, podría haber muchas divisiones y muchas maneras en las que se organicen esos diálogos territoriales. Luego esos diálogos territoriales se buscan mecanismos específicos para que los resultados de esos diálogos en la escala más baja lleguen a escalas superiores y luego a través de la democracia representativa normalmente lo que se hace es que se organizan unas elecciones para elegir un órgano específico, es un órgano transitorio que solamente aparece al momento en el que se va a promulgar la Constitución, que es la Asamblea Nacional Constituyente. En el caso chileno no se llama Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, se llama Convención Constituyente. Puede ser, digamos, ahí se puede mover uno entre esas diferentes maneras de nombrarlo. ¿Y qué es una Asamblea Nacional Constituyente? Es un lugar donde están representados, en términos, vuelvo y repito, de democracia representativa, por eso hay unas elecciones para ello, están representados los intereses de la sociedad y luego esa asamblea se da su propio reglamento para saber cómo se van a dar las discusiones, cuáles van a ser las mayorías, qué se va a discutir, hasta dónde va a llegar, cuáles son los límites de tiempo. Y luego de que se termine esa gran discusión, el resultado será un articulado que llamamos proyecto constitucional. En algunos casos, ese proyecto constitucional se promulga casi que automáticamente. Una vez se pone de acuerdo la Asamblea Nacional Constituyente, se llega a un acuerdo con los otros órganos del Estado para hacer la promulgación, normalmente con el presidente de la República, porque no debiera estar funcionando el Congreso. Si está funcionando el Congreso, pues habrá una articulación con el Congreso. En otros casos, se pide que haya una aprobación del pueblo después de que la Asamblea delibera. Entonces, la Asamblea delibera, llega a un resultado que es un articulado y luego se somete a un plebiscito o a un mecanismo democrático que le permita al pueblo expresar si esa constitución lo representa o no. Así funcionan las democracias liberales. Como les digo, el constitucionalismo más conservador, por ejemplo, en el caso chileno, armó una comisión técnica liderada por Jaime Guzmán Errázuriz. Esa comisión técnica estudiaba, proponía y le presentaba a la Junta Militar chilena su propuesta. Finalmente, cuando se tuvo todo el articulado, no había ningún tipo de discusión ni de diálogo, o sea, finalmente terminaba ganando la autoridad, es decir, lo que creía que representaba mejor los principios de la dictadura en su momento. Luego de que se tuvo el articulado, la dictadura militar decidió someter a plebiscito ese articulado producido por este cuerpo técnico y además que hay toda una legitimidad de ese cuerpo técnico, es decir, ¿por qué son los expertos los que deben pensar la Constitución? O sea, ¿por qué no es el ciudadano de a pie? ¿Y por qué no los vamos a incluir a todos? Sino, ¿por qué debiera ser un experto en Constitución? Y para terminar con el caso chileno, después la Junta Militar sometió a un plebiscito ese articulado, que fue un plebiscito constitucional, pero un plebiscito constitucional muy particular, profesora María Cristina, porque contaba con todo el poder comunicacional y propagandístico de la dictadura y solamente hicieron propaganda a ellos, no dejaron participar al adversario. O sea, si alguien pensaba distinto, no podía ni siquiera hablar. O sea, a lo sumo, y piensen esto en el marco de una dictadura militar, a lo sumo lo que pudieron hacer fue una gran manifestación, bueno, que tampoco fue tan grande porque la gente estaba muerta del susto, pero no tenían ninguna manera de discutir lo que el resultado final de esa comisión técnica. Entonces, bueno, ahí están como estas dos visiones y yo también sería muy cuidadosa porque a pesar de que a mí me representa la democracia liberal, hay mucha gente que no. Y esa gente está activa y vigente. Y yo creo que con esos precisamente son los que hay que discutir abiertamente y decir cuáles son las ventajas de que sea un gran pacto sin que eso sea una petición de principio, sino que sea una de las cosas que hay que discutir. ¿Por qué incluirnos a todos y por qué no lo deberían hacer los técnicos? Y eso también lleva a otras discusiones. Por ejemplo, en la Constitución chilena, a propósito de las elecciones para la Convención Constituyente, había muchas preguntas de ¿y por qué tantos abogados?
¿Por qué no hacemos, en vez de unas elecciones, por qué no hacemos una rifa y llamamos al feriante que conoce la vida cotidiana, no conoce la técnica, pero conoce la vida cotidiana de quienes finalmente va a regular esa constitución? Bueno, y dejo ahí por ahora. Yo no plantearía el asunto de manera tan radical, aunque ha sido usual hacerlo, porque si hay algo que, distinto a lo que pasó en Chile, pasó en Colombia hace 30 años, es que nosotros, a pesar de la guerra contra el narcotráfico, a pesar de que la oposición era perseguida por el Estatuto de Seguridad, tuvimos la opción de una democracia intermedia que en su momento la acuñó Ferrajoli y que fue muy parecido no solo en Italia sino en Alemania, por el hecho de que a ellos les imponen constituciones. Ellos todavía querían ser fascistas y querían ser nacionalsocialistas, y es la denominada democracia constitucional. Y en la democracia constitucional los diálogos no terminan como en el contractualismo con una única opción, y todos de acuerdo, sino que se permite la oposición, la disidencia, y se respeta desde la tolerancia y el pluralismo. Por supuesto, el pluralismo es el principio que aparece en las constituciones, la tolerancia es una realidad social. Entonces, claro, nosotros no tuvimos todo el miedo de los chilenos, no nos pusieron en blanco y en negro hace 30 años. Yo soy muy mayor, yo soy la más mayor de aquí en este relato. Yo hice parte de la séptima papeleta, hice parte del proceso en el que entregábamos un volantico que decía todavía se puede salvar a Colombia, reivindiquemos la democracia, pero no era la democracia de representación la liberal, en la que ganaba la mayoría y la minoría quedaba excluida. En la democracia constitucional las minorías pueden ser defendidas y hay mecanismos de participación para hacerlo. Y el hecho, esto tiene que ver con una realidad social muy distinta a la que nos pasó con Chile, de que nosotros no hayamos tenido dictadura sino un conflicto armado que imposibilitó el acceso a todos esos espacios de participación, y las minorías también fueron perseguidas, pero no tanto por el Estado, sino por el conflicto mismo, por la guerra en la que hemos estado. Pues eso no quiere decir que esa democracia no plantee las opciones, si se quiere, distintas, que permitan desde el reconocimiento constitucional que la Constitución no sea un acuerdo. Y yo aquí creo que no puntualicé. Las constituciones son espacios para posibilitar acuerdos, a veces temporales, a veces fuertes. Y la sociedad siempre estará en conflicto. Mayorías, minorías, élites. Y el tema es no hacer que el conflicto nos divida de tal suerte que no podamos hablar. Y esa es mi preocupación. Evidentemente las constituciones tienen ahora, desde la democracia constitucional, que es una democracia que viene justamente mediada por esos procesos de totalitarismo europeo que nosotros en Latinoamérica asumimos. La Constitución no es la última palabra, ni es un acuerdo terminado donde las mayorías ganan. La Constitución es un espacio donde la sociedad tiene que construir acuerdos que no tiene, que tiene que posibilitar. Y diálogos imposibles, como en el caso colombiano. Nosotros somos bastante, digamos, limitados para aceptar a la oposición, digamos, o al distinto. Y yo creo que eso es lo que hemos intentado hacer 30 años, y ahí es donde todavía nos falta una construcción de un compromiso social más efectivo, no para lograr diálogos que terminen en consensos únicos, sino diálogos donde sepamos que una vez podemos ganar y otras perder, y que tenemos que incluir en ese diálogo a más actores de manera permanente. Entonces yo creo que ahí sí me faltó matizar cómo se hacen las constituciones. Claro, se hacen por vía de asamblea constituyente, se hacen por referendo, se puede pedir un plebiscito, pero se hacen en sociedades que están dispuestas
a comprender su complejidad, su fragmentación, ya no imponer una idea, porque eso sí me parece muy liberal. Yo no quería que quedara la idea de la imposición liberal de una única constitución. Yo creo que la constitución es un pretexto, el texto es un pretexto para lograr acuerdos, porque parte de la idea de sociedades que tienen acuerdos muy frágiles y muy limitados, porque no dialogan mucho, pero tienen que aprender a dialogar. Yo creo que ahí está el gran reto, la gran esperanza de lo que se sigue 30 años después. Ok, muchas gracias. Diana, una cosita con la profe María Cristina. Claro, esto es un diálogo. A mí me gustaría terciar, solamente para decir algo, solamente para decir que esta es justamente la expresión de la discusión que se quería, ¿cierto? Que es la discusión entre constitución y constitucionalismo, digamos que ya, digamos, hay ahí como una finura técnica y democracia, ¿cierto? Entonces, en últimas yo creo, bueno, en últimas no, como para recoger un poco lo que han mencionado ambas, yo creo que aquí esto expresa básicamente que efectivamente se pueden tener constituciones, como dice Natalia, constituciones que pueden ser muy de un estilo no necesariamente democrático, no necesariamente que permita esos espacios de diálogo o lo maquille, ¿cierto? Una democracia ahí, con una democracia luego plebiscitaria que la refrende. Pero también tenemos la posibilidad de una constitución digamos, en unos ambientes de mucha más apertura democrática, ¿cierto? Donde se puedan conciliar constitución y democracia. Entonces, Natalie, si querías ahí apuntar algo de... Yo quería apuntar algo, profe, y es que, claro, el tema de la democracia constitucional es un tema que a mí me parece apasionante porque está concebido precisamente para proteger las minorías, para protegernos de la democracia mayoritaria. Pero, por ejemplo, en el caso chileno hay un concepto que no es democracia constitucional, sino que es el de la democracia tutelada o democracia protegida, concebido desde la dictadura. Entonces, como la Unidad Popular llegó al poder gracias a la mayoría, es decir, Salvador Allende fue elegido como presidente por la mayoría democrática, lo que dice la dictadura militar, cuidado que es que la democracia no sabe lo que quiere. Por eso, como no sabe lo que quiere, nosotros los vamos a orientar. Y la manera de orientarlo es una manera que la democracia liberal concibió para proteger a minorías, pero no minorías reaccionarias como la minoría chilena. Y la manera de protegerlos fue lo que en el constitucionalismo chileno se llama la ley de los 2/3. Y es que la derecha tradicionalmente siempre había sido 1/3. Entonces, ¿qué pasó después en estos 40 años después de expedida la Constitución del 82? Y es que ese tercio, esa mayoría cualificada, bloqueó todos los acuerdos sistemáticamente. Es decir, la democracia mayoritaria decía, pero a ver un momentico, ¿por qué no volvemos a discutir el tema de las aguas? Bueno, cualquier tema del constitucionalismo chileno, de la democracia del 82, y aparecía el tercio de la derecha y decía, no, entonces no se llegaba a acuerdo, no se llegaba a acuerdo, no se llegaba a acuerdo. Entonces fueron 40 años sin un acuerdo sobre los asuntos básicos. Es decir, luego de que se salió de la dictadura, lo que pasó con ese concepto de democracia tutelada, y es que no se le permitió a la democracia mayoritaria decidir acerca del destino del país. Es decir, nadie se veía representado en esa constitución, pero por las vías tradicionales no era posible discutir porque ese acuerdo o esas garantías del acuerdo eran tan difíciles que no iba a ser posible, porque estamos hablando de un país que sigue estando en las mismas condiciones, 2/3 contra 1/3, y 1/3 que no está dispuesto a que los 2/3 digan absolutamente nada. Entonces, también como profe, me hacía como mucho sentido como poner de presente esa democracia constitucional, pero también como el reverso de esa democracia constitucional que podría ser la democracia tutelada o la democracia protegida, y es nuevamente con una discusión que yo creo que está en el fondo de lo que quería poner con el constitucionalismo más conservador, y es esa creencia de que hay una esencia que solamente pueden leer los expertos. Es decir, hay un gran bien común al que solo tiene acceso ciertos iluminados o ciertos detentadores de la verdad. Y a veces esos no son la mayoría, son una minoría. Pero ese esencialismo constitucional que está en el fondo de quien hace la Constitución, creo que es lo que en últimas termina dificultando el acuerdo. Porque el acuerdo no es solamente, como usted decía, un acuerdo formal. Es estar dispuesto, y como lo describía a la perfección, en efecto las constituciones son espacios para lograr acuerdos, pero a veces
yo abro el espacio para que lleguen otros, pero dificulto la manera en la que ese otro pueda hablar y yo lo pueda reconocer. Y ahí es donde me parece que está la gran dificultad, no solo del constitucionalismo chileno de los últimos 40 años, sino tal vez del constitucionalismo colombiano de los últimos 30 años, y que por eso nos ha costado tanto concretar esas aspiraciones en las que yo hoy me reconozco. Muy bien, a propósito de nuestro tema central, sé que la pregunta puede extenderse mucho, entonces creo que tenemos una serie de invitados e invitadas durante este ciclo que nos van a dar una serie de aportes muy importantes ante esta misma pregunta, y es, para ustedes dos, ¿cuál fue la importancia de la Constitución Política del 91? Solamente buscamos que señalen un par de aportes o de aspectos que ustedes consideren muy relevantes. Si quiere, el primer aporte, profesora María Cristina, el segundo, la profesora Natalie, y si hay un aporte adicional de cada una, se turnan, porque creo que es complejo pues, resumir 30 años en materia de aspectos importantes en una sola pregunta, pero creo, profe Diana, que podemos hacer ese acopio de insumos con todos nuestros invitados e invitadas, usted lo considera y ahorita nos dirá si efectivamente lo podemos hacer. Profesora María Cristina, un aspecto que usted destaque 30 años después. 30 años después, modificada 56 veces la Constitución, uno podría decir, como el bolero de tu amor y de mi amor, pero yo sí tendría que decir algo, y es que antes del 91, a pesar, ya lo había dicho la profesora Natalie, la simbología de la Constitución del 86 era que los derechos fundamentales, pero también los derechos humanos eran cosas que tenían que ver con expertos, legisladores. De hecho, el Código Civil colombiano integraba en el título preliminar la Carta de Derechos del 86. Hay derechos, independientemente de que se plantee que lo hagan los jueces, que esto está mediado también por reconocimiento solo de justicia internacional. Hay una realidad social situada en cada individuo colombiano. En Colombia, ahorita que estamos en plena Copa América, todos los colombianos son o técnicos de fútbol o constitucionalistas, y todos pueden hacer una tutela. Y yo creo que todos tenemos claro que tenemos derechos, independientemente de que sea criticable o no la manera como se garantizan, cómo efectivamente se dan, cómo se tramita en medio de este neoliberalismo global, siguiendo un poco la línea de por qué una minoría en Chile funcionó para mantener la Constitución, porque justamente el modelo neoliberal chileno fue el que quiso la reserva de los Estados Unidos implementar como modelo para todo el mundo. Nosotros, como estamos en guerra, no éramos muy buenos, pero ahorita ya sí nos están mirando. ¿Ya? Distinto a lo que pasó en Chile, está pasando Colombia 30 años después. Puede decir, tiene ciudadanos y ciudadanas empoderadas de un discurso de derechos, que los tengan o no, pero por lo menos ya tienen una ubicación en el debate de diálogos sociales propios, que lo tengamos que hacer ante los jueces y eso no sea bueno, de acuerdo, pero hay derechos, y creo que ese es el gran aporte de la Constitución del 90. Profesora Natalie, la escuchamos. Como la profesora María Cristina dijo, el que yo quería decir, me toca inventarme uno aquí a la carrera, no mentiras. Aparte de los derechos, yo creo que hay un tema de la Constitución con el que estoy de pelea en los últimos años, porque hemos retrocedido un poco, pero a mí me parece que el tema de la descentralización política y de decir de quién, poner sobre la mesa de discusión quién toma las decisiones acerca de los territorios en el nivel local y en el nivel regional, a mí me parece un avance enorme. Es decir, darle voz a la gente que vive y construye el territorio. Yo creo que la Constitución lo hizo. Y digo que estoy de pelea en los últimos años porque ha habido unos retrocesos ahí con respecto, por ejemplo, a las consultas, las llamadas consultas populares mineras, pero creo que la Constitución como proyecto político tenía claro una cosa, y es que quienes deben decidir acerca del territorio es quienes lo viven y quienes lo construyen. Y a mí me parece eso un aporte enorme, y eso tiene dos reflejos inmediatos.
Uno, en tema de democracia participativa, y dos, en el tema de democracia representativa, que haya un órgano como la Cámara de Representantes, por ejemplo, donde esté representado cada uno de esos territorios. Entonces, para mí ese es un aporte enorme, es una promesa, y es uno de mis proyectos políticos fundamentales, y es que esa promesa y que esos acuerdos sean realidad, es decir, que quienes vivimos y construimos los territorios podamos decidir y hablar de ellos, y que no necesitamos que lo hagan desde Bogotá, que es como se había pensado siempre la construcción de Estado. Muy bien. Yo creo que un poco también con lo que tocas de los retrocesos, Nata, a mí me gustaría que, digamos, también brevemente, digamos, esto es un tiempo de celebración y de conmemoración de aspectos positivos. Ya ustedes han resaltado por lo menos dos. Estoy segura que hay, sé que tienen muchísimos, ¿cierto? Pero han resaltado esos. Me gustaría también complementar un poco esta pregunta con lo contrario, ¿cierto? De pronto con ver un poco digamos, lo que todavía está por pactarse, ¿no? Porque digamos, o que no estuvo incluido en ese pacto constitucional de hace 30 años, o que estando ahí no se materializó, o que al contrario se revirtieron, digamos, digamos las condiciones. No sé si de pronto quisiera empezar la profe María Cristina sobre ese balance negativo. Yo creo que el gran problema no es estrictamente la Constitución del 91, ni ninguna Constitución podría, y yo ahí seguiría un texto de un autor muy clásico, con el que aprendí, y ustedes no habían nacido, en los años 80, Norberto Bobbio. Las promesas incumplidas de la democracia, y él habla de varias cosas que no logran las constituciones cuando tratan de construir la democracia. La primera, eliminar los poderes invisibles. Esos poderes invisibles tocan con élites, con modelos económicos que se quieren imponer, con grupos que están al margen de la ley, que inciden en las decisiones. Digamos, eso ha sido imposible, pero eso ha sido imposible. Bobbio lo mencionaba desde los años 84, en un texto del futuro de la democracia, que creo que lo tienen escondidísimo, y hablaba hasta de inteligencia artificial, pues Bobbio diciendo eso, digamos, y él decía, ahora que estamos ante esta realidad global de adelanto de la tecnología, la democracia, y particularmente las que establecen las constituciones, no van a poder cumplir con eso. Creo que la Constitución del 91 quiso prometernos eso con los organismos de control y no lo logró. Independientemente de que eso sea muy difícil, y por eso mencioné a Bobbio, digamos, y ahí hay problemas, siguen existiendo problemas latentes de corrupción, bueno, y hay otra promesa que para mí está incumplida, está en el papel, y es la educación en la Constitución. La Constitución ha sido enseñada en colegios de manera abstracta, general, vaciada del dolor de la guerra. Debimos haber enseñado de manera, y aquí tomaría un texto de Flaubert, una educación sentimental de la Constitución, que construya la memoria de lo que nos ha pasado, para no hacerlo más. Lo que nos ha pasado es que no hemos escuchado al otro, y que lo que queremos es someterlo, y si hay que matarlo, pues lo sometemos matando. Aquí hay que contar eso, y esto de decir que tenemos un Congreso con dos cámaras, y que podemos elegirlos cada 4 años, y que el presidente ya no se reelige, a un muchacho de 10 o una muchacha de 10º, de 9º, ¿qué le dice? Nada. Hemos educado malamente en postulados de compromiso efectivo con la Constitución. Y ahí está una gran clave. Una sociedad que empiece a controlar esas actitudes abusivas de esos poderes invisibles, porque esa sociedad termina siendo parte de esos poderes invisibles, y hay que cooptarlos para este lugar. Y ahí sí soy muy liberal. Natalia, de acuerdo, me entrego a las autoridades, soy liberal. La educación emocional en la Constitución, y no en abstractos vaciados de contenido, en universales.
en esos universales medio kantianos que terminan con una síntesis hegeliana inexistente en un país que derrama sangre permanentemente. Para mí esos han sido los dos fracasos. El tema de los controles, que ustedes miran ahora qué ha pasado con ellos, y el tema de la educación de la Constitución. Muy bien. Nata. Yo me uno al dolor de María Cristina en el tema de los controles. Yo creo que en términos de intención constitucional hubo una intención de controlar no solo los poderes invisibles, sino también los visibles. Y todo ese sistema de controles que el constitucionalismo liberal llama el sistema de frenos y contrapesos, todo eso se vino a pique con las reformas constitucionales que han venido haciendo, y por eso hoy ya los órganos de control y esa relación, no sé si llamarla armónica, se ha venido hundiendo entre los poderes. El papel de la Fiscalía, el papel de la Contraloría, el papel de la Procuraduría, o sea, han terminado siendo unas figuras políticas bastante tristes, por decirlo del modo más amable posible. Entonces, en ese sentido, me parece que hay algo que lamentar. Y también en relación con lo que dice la profesora María Cristina de la educación emocional de la Constitución, yo creo que hay una promesa que no cumplió la Constitución, pero tiene que ver con la transición que no se hizo, tiene que ver con la Constitución que hizo una promesa en medio de un conflicto armado que no se había desactivado, y es la construcción de una real democracia local, es la construcción de reales liderazgos regionales y territoriales. Y yo creo que eso no ha pasado en estos 30 años, y no ha pasado por desidia, no ha pasado no porque la gente no quisiera ni porque no estuviéramos interesados, es porque ser líder o porque representar a los territorios en un país en guerra es casi que ponerse la lápida en la frente. Y lo vemos, lo seguimos viendo todos los días, lamentablemente. Entonces yo creo que esa es una deuda fundamental de la Constitución, que si le queremos apostar a que se cumplan el resto de promesas, tenemos que apostarle a eso. Si yo le apostara solamente a una cosa, sería construir o a que las condiciones para construir democracia local estuvieran dadas, para que esas herramientas llegaran a algún puerto, para que la gente pudiera hablar sin sentir temor a que lo maten, para que la gente pudiera decir qué quiere y qué no quiere en sus territorios. Me parece que es una cosa que no ha pasado y que tenemos además que hacer memoria de ella, como decía la profesora María Cristina. Hacer memoria, y memoria absolutamente emocional de lo que ha pasado con aquellos que se han atrevido a hacer democracia local, a construir democracia desde los territorios. Y lamentablemente lo que ha pasado es lo que también vemos todos los días en noticias. Homicidios selectivos de líderes sociales, creo que es uno de los grandes dolores y los que contribuyen a las deudas que tiene la Constitución. Eso. Vamos ya a la parte final de este ejercicio inicial con relación a la Constitución Política de Colombia 30 años que desarrollamos en conjunto la emisora cultural y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia con nuestras invitadas, a quienes obviamente les agradecemos su presencia, María Cristina Gómez y Natalie Montoya Restrepo. Y esta última pregunta, entendiendo por supuesto que estamos sobre el tiempo, rápidamente le preguntaríamos si luego de lo que significa hacer el balance de 30 años, que como dijo la profesora Diana, es un espacio muy corto en el tiempo pensando en la vida republicana colombiana, y en los aspectos por destacar, en lo que nos ha cumplido, y como decía la profesora María Cristina, ¿qué pensar de una constitución que en 30 años ha tenido 56 modificaciones? Vale la pena entonces preguntar, para usted, profesora María Cristina, ¿debe replantearse nuestro pacto constitucional? ¿Necesitamos un nuevo pacto fundamental? Es decir, hacer un ejercicio con las diferencias propias que tenemos nosotros, un ejercicio más o menos como el que hicieron los chilenos. Cualquiera podría decir que como yo hice parte del movimiento de la séptima papeleta, quiero que se mantenga la Constitución del 91, y no. Pero distinto a lo que pasó hace 30 años, hace 30 años queríamos hablar. Claro, habían intereses de que habláramos de cierta manera, tampoco lo escondo. Pero yo percibo, después de lo que sucedió con los acuerdos de paz, y lo que muy bien lo relató Natalie, que hay dos posiciones inconciliables en torno a lo que debe ser nuestro futuro democrático, que han desgarrado al país y que lo tienen confrontado.
y lo tienen confrontado desde la misma Constitución. Cuando hablamos de que la gente está en las calles, hay unos que lo interpretan como estos son seres que deberían ser judicializados desde un estado excepcional de conmoción interior, darle poder al presidente, persígalos, porque nos está dañando el trabajo, nos está dañando la inversión, nos está dañando nuestros esfuerzos. Y hay otro grupo que dice, estoy en la calle, haciendo viva la Constitución, reivindicando mis derechos. Yo tengo libertades para protestar pacíficamente, en paz, para pedir un futuro. Estamos divididos en torno a la interpretación de la Constitución. No veo que ante esa interpretación dividida, esta sociedad fraccionada y fracturada, haya el ánimo político de diálogo que tuvimos hace 30 años. Yo lo esperaría y diría, si aparece, bienvenida a una nueva Constitución y reconcilia a las personas. Pero si todavía no nos hemos reconciliado, los acuerdos de paz no se logran, la Constitución no va a cumplir ese cometido social. Yo ahí sería bastante escéptica de que una Constitución nos acerque a la paz. Ya ella institucionalizó la paz con las reformas transitorias de los acuerdos. Lo que necesitamos es actitudes distintas, más empáticas, más de reconocimiento del otro, más de diálogos imposibles que tenemos que posibilitar. Si eso lo logra este momento de tanta división, yo diría, bienvenida a una nueva Constitución, pero mi percepción es que al contrario, lo que ha pasado en estas últimas 6 semanas muestra que la Constitución también nos tiene divididos. Por lo tanto, la salida no es constitucional, solamente. Es una salida más política y mucho más de que la sociedad se dé cuenta que está como hace 30 años en una especie de abismo, que tenemos todos que sobrevivir, nos tenemos que portar más fraternos, dirían los liberales del siglo de la Revolución Francesa. No podemos dejar que nadie esté sometido a nadie. Y es la única forma como podemos dialogar, creo yo. Y es mi creencia, por eso digo creo. No creo que haya un ambiente para una Constitución nueva. Bueno, y una rápida para la profesora Natalie. En el ámbito de calle, normalmente cuando a los ciudadanos se les pregunta sobre cualquier problemática del país y la Constitución, independiente que la conozca, la haya leído o no, muchos dicen que la cumplan. ¿Cree usted que cuando se responde así significa que de alguna manera no entendemos todo el contexto de lo que nos trajo la Constitución del 91? Yo creo que no es una comprensión, yo creo que tiene que ver con un asunto distinto, Alex, y es no entender no lo que significa la Constitución o lo que es la Constitución, sino que es que la Constitución no está hecha para cumplirse porque no se puede cumplir. Es decir, yo no puedo cumplir una promesa tan amplia. Como bien decía la profesora María Cristina, están solamente las condiciones para llegar a acuerdos. Entonces, más que cumplirla es volverla a discutir, es hacerla real, es defenderla. Y yo creo que en ese sentido no es que mañana, o sea, porque no es posible cumplir un artículo de la Constitución que dice que todos tenemos derecho a la vivienda, o sea, eso no se puede hacer mañana. Lo que sí podemos empezar a discutir es qué significa una vivienda digna, quién lo tiene que cumplir. Es verdad que todos tenemos que tener vivienda, es decir, porque esa propiedad privada y no pensar en formas alternativas de tener vivienda. O sea, yo creo que hay un asunto, la Constitución es una invitación a dialogar. Y por eso cuando dicen que se cumpla la Constitución, yo creo que ahí sí hay, no sé si una ingenuidad constitucional. No es que se cumpla, o sea, cumplirla es discutir, cumplirla es dialogar, cumplirla es reconocer al otro. Cumplirla es no creer que existe una única constitución por defender. La constitución es un gran espacio en el que hay muchas cosas por defender. Y yo creo que la única manera de hacerla cumplir y hacerla defender es hablar acerca de ella.
Y por eso también, profe, yo quisiera terminar con un llamado que hacía la profesora María Cristina, es una educación emocional de la Constitución. Discutamos, pero no discutamos conceptos abstractos. Discutamos si esa Constitución todavía nos emociona, discutamos si esa Constitución, qué nos pone tristes, qué nos alegra, qué nos enoja de la Constitución. O sea, yo creo que esa es una buena manera de volver a abrir ese espacio constitucional de diálogo que tenemos ahí. Y para no dejar... y, profe, no es solamente porque usted ya ha hecho parte de la séptima papeleta, yo también soy una convencida de que si algo tiene, o sea, creo que lo único que tiene Colombia en este momento en sus manos es una constitución con la que puede hablar. Cosa distinta a lo que pasa en Chile. Yo creo que Chile es un proceso muy bonito, pero la constitución en este momento histórico es un distractor que lo que hace es alargar el proceso. O sea, había que cambiar la constitución chilena por un asunto simbólico y representacional y todo lo que quieran, pero la Constitución no resuelve nada, como bien lo hemos visto en Colombia en estas 3 décadas. Entonces, en Chile lo que va a pasar es que se van a demorar 2 años, 3 años mientras la promulgan, otros 8 años mientras esta Constitución logra una medio estabilidad para volver a discutir el asunto de fondo, que es lo que tenemos que discutir hoy. Es decir, el asunto de los méritos, de los privilegios, de la élite política, de quién tiene acceso a los servicios sociales y a los derechos sociales de esta sociedad, a quién vamos a reconocer como privilegiados y a quién vamos a compensar porque esos privilegios cuestan. Y esa discusión de fondo hay que darla. La Constitución nos favorece porque esa Constitución permite dar esas discusiones. La chilena no. Entonces creo que nosotros en ese sentido, en términos históricos, con la Constitución que tenemos estamos bien porque nos permite hablar y en términos aspiracionales permite que esa discusión tenga sentido. Meternos en un nuevo proyecto constitucional puede que nos quite esa posibilidad y por eso yo soy una pesimista profunda de abrir un nuevo proceso constituyente. Bueno, le agradecemos a nuestras invitadas en este espacio hoy de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, en conjunto con el Instituto de Estudios Políticos, pensando en la Constitución Política de Colombia 30 años. María Cristina Gómez, quien es la coordinadora del doctorado en Derecho de la Universidad de Antioquia, obvio, profesora investigadora de la universidad. Profesora María Cristina, siempre es un placer conversar con usted. Que esté muy bien. No, muchas gracias. Encantada este espacio que fue más allá simplemente de hablar de una constitución que no se petrificó, fue más allá hablando de la vida que tiene ahora. Me alegra mucho que nosotros que de alguna manera soñamos con ella, generaciones como la de Natalia, la de Diana, todavía sigan pensando y creyendo que posibilita construcciones sociales importantes. Me alegro mucho. Gracias por acompañarnos. Y obvio, a la profesora Natalie Montoya Restrepo, profesora de la Universidad EAFID, quien adelanta sus estudios doctorales en geografía. Profesora Natalie, que esté muy bien. Alex, muchas gracias, profesora María Cristina, muchas gracias, Diana, por propiciar este diálogo, que creo que fue un diálogo como tan bonito, de reconocerse en las aspiraciones del otro y de precisamente eso, a propósito de la Constitución, hablar de las otras cosas que yo creo que son importantes, del conflicto, de lo que nos separa y de lo que viene por delante. Muchísimas gracias por el espacio. A usted. Muchas gracias. Y nuestra coordinadora en estas conversaciones, en este espacio de la emisora cultural, es la profesora investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Diana Higuita. Profesora Diana, ya para finalizar este primer segmento de las conversaciones que tendremos durante las próximas semanas que usted nos señaló al inicio del espacio, ¿cómo resumiría rápidamente lo que encontramos en este primer espacio de hoy, en el cual, pues, nuestro eje central se articuló obviamente en la Constitución, en reflexiones fundamentales sobre Constitución y democracia? ¿Qué destacaría? Muy bien, pues les agradezco muchísimo a las invitadas. Yo creo que fue un espacio además de la reflexión teórica a la que nos invitaron, poner eso, digamos, en el contexto del análisis, digamos, de un balance constitucional, no solo por lo que hemos visto, no solo en el caso colombiano, sino incluso análisis comparados. Yo creo que les agradezco mucho, digamos, por la oportunidad de escucharlas, de compartir esas ideas con nosotros. A lo largo del ciclo, digamos, esto es un balance, digamos, muy preliminar, pero a lo largo del ciclo vamos a irnos encontrando también con otras perspectivas. Digamos, la idea también es que invitemos, digamos, que tengamos en el espacio de discusión otras voces, no solamente desde la academia, también desde la sociedad civil,
Y la idea es que eso permita construir y continuar ese diálogo al que nos han invitado las profesoras Natalie y María Cristina, que de eso se trata básicamente, celebrar una constitución, de discutir sobre ella. Entonces, muchísimas gracias por su presencia y gracias, Alex, también por el espacio. A usted por acompañarnos. Una pausa y continuamos con las demás conversaciones que hacen parte de nuestra programación habitual de la R57 y cada semana estaremos con invitados e invitadas que serán parte de esas conversaciones sobre los 30 años de la Constitución Política de nuestro país.